Hola a todos. A ver, hoy nos metemos de lleno en una de las ideas, yo diría que más potentes de toda la psicología, la teoría del apego. Y es que es un marco que nos da unas claves fascinantes, casi como un manual de instrucciones, para entender por qué somos como somos en nuestras relaciones. Explica cómo esas primerísimas conexiones que tenemos nos marcan, pero de verdad, para toda la vida. Mirad, para entenderlo bien, vamos a hacer un pequeño viaje. Arrancaremos con el pionero de todo esto, John Bowlby, que fue el primero en decir, ojo, que esto es una necesidad biológica. Luego, saltaremos a ver cómo su colega, Mary Ainsworth, consiguió algo increíble, hacer visible ese vínculo que no se ve. Y terminaremos el recorrido con Mary Main, que fue quien descubrió cómo toda esa historia de apego se queda grabada, ¿sabes? Como una especie de guión interno que llevamos dentro. Empezamos por el principio, claro. La primera parte, el vínculo que nos moldea. Porque antes de ponerles nombre y cara a los científicos, es fundamental que captemos la idea central, la idea que de verdad lo cambió todo. Y todo parte de aquí, de esta pregunta. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué esas primeras relaciones importan tantísimo? Y no estamos hablando solo de recuerdos bonitos o malos de la infancia, ¿eh? Hablamos de algo mucho más profundo, de un patrón que se graba a fuego en nuestros primeros años y que, queramos o no, nos acompaña siempre. Pues bien, aquí está la clave de todo. La teoría del apego, en esencia, lo que nos dice es que la manera en que nos cuidaron de pequeños crea, pues, como una especie de mapa o GPS interno para las relaciones. Y lo más fuerte es que este mapa, la mayoría de las veces de forma totalmente inconsciente, es el que guía cómo nos vamos a relacionar con los demás durante el resto de nuestra vida. Casi nada. Vale, pues con esta idea en mente, vamos a la segunda parte, Bowlby y su concepto de necesidad biológica. Para entender de verdad el alcance de esta teoría, tenemos que irnos al origen, al hombre que lo empezó todo, John Bowlby, porque él se dio cuenta de algo fundamental, que la conexión no es un capricho, es literalmente una cuestión de supervivencia. Y esto, en su momento, fue una auténtica revolución. Bowlby defendía que esa necesidad imperiosa de un bebé de estar pegado a su cuidador no era un simple sentimentalismo, que va, era un mecanismo evolutivo puro y duro. Pensemos en nuestros antepasados. Estar cerca de quien te protege era la diferencia entre vivir y morir. Así de claro. Es algo que llevamos grabado en el ADN. ¿Y esto cómo se ve en el día a día? Pues se manifiesta en tres comportamientos que funcionan juntos, como si fuera un baile constante. El primer paso es la búsqueda de proximidad, ese impulso innato del niño por estar cerca, por buscar protección. Llora, llama, lo que haga falta. Esto le permite usar a su cuidador como una base segura. Es como su campamento base, un punto de confianza desde el que se atreve a explorar el mundo. Pero claro, ¿qué pasa si algo le asusta? Pues que vuelve corriendo a su refugio seguro para encontrar consuelo. Es un ciclo continuo, un tira y afloja entre la aventura y la seguridad. Fijaos, esta cita del propio Bowlby lo clava, lo resume a la perfección. La clave no es solo que la persona esté ahí, físicamente. La clave es la confianza interna, esa sensación, esa certeza de que esa persona va a estar disponible si se la necesita. Esa confianza es la piedra angular de la seguridad emocional. Vale, hasta aquí Bowlby y la teoría. Pero, ¿cómo se demuestra esto? Pues aquí entra la tercera parte de nuestra historia, Ainsworth y su famosa situación extraña. Porque si Bowlby nos dio el marco teórico, fue su colaboradora Mary Ainsworth la que nos dio la herramienta para verlo en acción. Ella, por así decirlo, hizo visible lo invisible. ¿Y qué hizo? Pues diseñó un experimento de laboratorio que era, ingenioso es poco. Se metía a un niño pequeño con su cuidador en una sala de juegos y se observaba qué pasaba durante unas breves separaciones y, sobre todo, durante los reencuentros. Porque aquí viene lo bueno. Lo realmente revelador no era tanto cómo reaccionaba el niño cuando la madre se iba, sino qué hacía cuando ella volvía. Ahí estaba el quid de la cuestión. Y con esto, Ainsworth añadió una pieza clave a la teoría, el concepto de seguridad sentida. Es decir, que el objetivo final del niño no es solo estar físicamente cerca. El objetivo es alcanzar un estado interno de calma, de confianza. Es esa experiencia subjetiva de pensar, vale, todo está bien porque sé que si te necesito vas a estar ahí y vas a responder. Y esto nos lleva directos a la cuarta parte, los 4 estilos de apego, porque al observar las diferentes reacciones de los niños en su experimento, Ainsworth descubrió algo fascinante. Y es que no eran reacciones al azar, no, había patrones muy claros y muy consistentes. Y a estos patrones los llamó los estilos de apego. A ver, vamos a repasarlos con calma. Mirad, un niño con apego seguro, ¿qué hace? Pues se disgusta si su cuidador se va, es normal. Pero cuando vuelve, busca consuelo, se calma enseguida y a seguir jugando. Luego tenemos el inseguro evitativo. Este es curioso, porque parece que le da igual la separación. Y cuando vuelve el cuidador, lo ignora o incluso lo evita, como si dijera no te necesito.
El siguiente es el inseguro ambivalente o ansioso. Este lo pasa fatal, una angustia tremenda. Y cuando vuelve el cuidador es una contradicción. Lo busca, pero a la vez se enfada, lo rechaza, no consigue calmarse. Y por último, el inseguro desorganizado. Este es el más complejo, porque muestra comportamientos confusos, contradictorios. Parece como si estuviera aturdido, sin una estrategia clara para gestionar ese estrés. Y aquí, por favor, quedémonos con el mensaje más importante de todos, el mensaje fundamental. Estos estilos de apego no son rasgos de personalidad del niño. No es que un niño sea así. Son, en realidad, adaptaciones súper inteligentes a cómo su cuidador ha respondido a sus necesidades. Dicho de otro modo, un cuidador sensible, que está ahí, que es predecible, fomenta un apego seguro. Un cuidador que es inconsistente o que rechaza al niño, pues lógicamente fomenta apegos inseguros. Bueno, y esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que estos patrones que se forman en la infancia nos sigan afectando de adultos? Pues la respuesta, la pieza final del puzzle, la encontró la tercera gran pionera de esta historia, Mary Main. Y su descubrimiento fue que el apego se convierte en nuestra historia interior. Veréis, Main se enfocó en algo que Bowlby ya había llamado modelos operantes internos. Un nombre un poco técnico, pero la idea es sencilla. Pensemos en ellos como el software o el sistema operativo que se nos instala de pequeños para las relaciones. Son esas reglas no escritas que aprendimos sobre qué podemos esperar de los demás, de nosotros mismos, y sobre todo qué tenemos que hacer para sentirnos seguros y queridos. Y su gran genialidad fue crear la entrevista de apego adulto. Aquí el foco cambia por completo. En lugar de observar lo que los adultos hacían, les pedía algo muy simple, que hablaran de su infancia. Y se dio cuenta de algo increíble, que lo importante no era tanto lo que contaban, si su infancia había sido buena o mala, lo realmente revelador era cómo la contaban, la forma de narrar la historia. Y lo que descubrió fue alucinante. Los adultos que tenían hijos con un apego seguro contaban sus propias historias de infancia, incluso si habían sido muy duras, de una forma coherente, equilibrada, con sentido. En cambio, los padres de niños con apegos inseguros, sus historias eran un caos. O le quitaban importancia a todo, o seguían súper enfadados y atrapados en el pasado, o se mostraban confusos al hablar de traumas. O sea que la coherencia de la historia que contamos refleja nuestra propia seguridad interna. Es un espejo. Y ahora, agarraos, porque viene el dato más impactante de todos. Resulta que el estado mental de un adulto sobre su propio apego, medido con esta entrevista, puede predecir el estilo de apego que tendrá su futuro hijo con una precisión del 75%, un 75%, incluso antes de que el niño nazca. Esto demuestra la brutal transmisión de estos patrones de una generación a otra. Ojo, no significa que sea un destino inevitable, pero la influencia es, desde luego, innegable. Al final, lo que nos enseña la teoría del apego es que todos, absolutamente todos, llevamos dentro una historia sobre la conexión. Una historia que se escribió en nuestros primeros años de vida. Y entender esa historia, ser conscientes de ella, nos da un poder inmenso. El poder de entendernos mejor a nosotros mismos, de entender nuestras relaciones y, lo más importante, nos da la posibilidad de empezar a reescribir nuestro propio guión. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido